Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Que el Señor les bendiga, hermanos, buenas tardes. Una vez más llegamos hasta ustedes con un tema acerca del matrimonio en esta semana del hogar que el Señor nos concede celebrar, haciendo uso de estos medios electrónicos que el Señor ha permitido en este mundo y que hoy nos da la facilidad de poder alcanzar a cada familia, a cada matrimonio. Mandamos un saludo muy fraternal y amoroso en el amor de Cristo en este día en el que abordamos un tema más en el contexto de la Semana del Hogar Cristiano. Y hemos leído un hermoso texto en la primera epístola de Pedro, en su capítulo 3, versículo 7, donde nos deja ver la maravillosa diferencia entre el hombre y la mujer, pero cómo estas maravillosas diferencias terminan o se tornan en bendiciones, terminan por ser bendiciones o se tornan en bendiciones. De hecho, el tema de este estudio es diferencias de bendición, diferencias de bendición. Y vamos a abordar a lo largo de este estudio algunas de las diferencias que hay entre el hombre y su diseño original y la mujer y su diseño original, ambos diseñados por Dios de manera diferente, pero cómo estas diferencias, lejos de ser problemas para su unión, terminan por ser lo esencial o las estrategias en su diseño para que la unión funcione perfectamente. Debemos mencionar que precisamente son las diferencias entre los seres humanos aquel factor que muchas veces lleva a una distorsión en la convivencia o en la socialización del individuo. En el caso del matrimonio, como bien decíamos en uno de nuestros estudios anteriores, el hombre y la mujer cuando se casan provienen de trasfondos diferentes. La mayoría es así. El hombre viene de una familia donde las cosas se acostumbran a hacer de una manera, donde se llevan ciertos horarios, ciertas rutinas y donde ciertas actividades se hacen de una manera específica, probablemente porque esto ha sido así de generación en generación. En el caso de la mujer, también ella proviene de una familia donde las cosas se han llevado a cabo de una manera y esto trae a mi mente una interesante anécdota de una pareja que recién se casaron y estando juntos una ocasión el esposo fue en busca de la comida y trajo pescados, compró algunas mojarras para comer y le pidió a su esposa que las preparara fritas. Entonces, en el momento en que las estaban preparando, vio que su esposa cortó los pescados en dos piezas y los frió de esa manera. Cuando ya estaban comiendo, él le preguntó a ella, ¿por qué cortaste los pescados? Y ella le dijo, bueno, es que así lo hacía mi mamá. Bueno, él no le dio mayor importancia a eso y disfrutaron de aquel delicioso almuerzo. Lo interesante es que el sartén era bastante amplio. Una ocasión, esta misma pareja se encontraba en la casa de los padres de la esposa. Y curiosamente, aquel día también iban a comer pescados fritos. El joven recordó la anécdota que había pasado en casa al ver que la madre de su esposa, es decir, su suegra, también cortó los pescados en dos piezas y los frió de esa manera y en el momento en que disfrutaban del almuerzo,
hizo la misma pregunta que días antes había hecho a su esposa, y la respuesta de su suegra fue: bueno, es que mi mamá así lo hacía. Pasaron los días y tuvieron la oportunidad de visitar a la abuela de la esposa, y curiosamente también iban a comer pescado. Bueno, parece ser que era el menú favorito de la familia. Entonces, la abuela, que era la que había heredado estas costumbres y la que tenía un buen sazón, aquel día se encargó de la preparación de las mojarras, y el joven vio que la anciana cortó las mojarras, y en el momento en que las estaba cortando recordó la anécdota anterior y preguntó: ¿por qué, abuela, cortas las mojarras? Y entonces la abuela estiró su mano hacia el contenedor de sus trastes, y tomó la sartén que ella tenía, y era pequeña, y le dijo: pues lo hago para para poder freírlas en la sartén. La suegra de este joven y su esposa tenían sartenes amplios, pero esta trivial anécdota nos ilustra que el hombre y la mujer, cuando se unen en matrimonio, provienen de trasfondos, de costumbres muchas veces triviales, pero que aún con toda su trivialidad terminan por ser factores que propician problemas en el matrimonio. Pero es el pecado el que agudiza las diferencias. Es el pecado en el hombre, es la dureza del corazón, como bien lo dijo Jesús, lo que hace que muchas veces cosas insignificantes terminen por ser factor para grandes problemas en el matrimonio. Sin embargo, Dios redime al hombre, Dios transforma, el Espíritu Santo transforma al hombre y a la mujer para que cada diferencia se convierta en un factor de bendición. Porque hay diferencias triviales de trasfondo, pero hay diferencias inherentes o innatas de la naturaleza del hombre y de la mujer, y es en esas diferencias en las que quisiéramos enfocarnos en este estudio. En primer lugar, hemos dicho en repetidas ocasiones, y esta es una verdad bíblica incuestionable, el hecho de que Dios diseñó al hombre y a la mujer de una manera diferente. Vemos que Génesis 1:27 nos ilustra cuando Dios bendice al hombre y a la mujer, y ahí está una vez más la declaración: y Dios formó al hombre, varón y hembra los formó. Es enfática esa declaración, es confirmatoria esa declaración de que Dios creó al hombre y a la mujer. Y de hecho, si nos vamos un poco más atrás, vemos que Dios toma del polvo de la tierra para dar forma al hombre, pero después toma una costilla del hombre para dar forma a la mujer. Desde ahí notamos que Dios diseñó a dos individuos nada más, al hombre y a la mujer, varón y hembra. Y es que estas diferencias, queridos hermanos, son diferencias que trascienden más allá de lo físico. Es más, las diferencias que nos describen al hombre y a la mujer se proyectan hacia nuestra genética. Nuestros genes son diferentes. Los cromosomas que dan lugar al género sexual son diferentes entre el hombre y la mujer. Genéticamente hay una constitución que tiene diferencias. Espiritualmente hay ciertas diferencias. Emocionalmente tenemos diferencias. Y todo eso se proyecta hacia nuestra anatomía o hacia nuestra constitución física. Solamente hay dos morfologías humanas en todo el universo, en todo el planeta. Hombre con su constitución física y mujer con su constitución física. Estas diferencias hacen del matrimonio la unión perfecta. Estas son las diferencias que comienzan por dar o ser de bendición para el matrimonio. Dos piezas diferentes, la una de la otra, diseñadas para unirse y formar la pieza perfecta. Esto es el matrimonio. Y esto no sucede en ninguna otra relación. En ninguna, en toda la extensión de la palabra. En ninguna relación que intente formarse, que no sea de hombre y mujer, se puede dar esta
perfecta unión. El hombre sin su mujer está incompleto, así como la mujer sin su marido es también incompleta. Cualquier intento de unir o de hacer otro tipo de uniones no es sana. Pero algo mejor sucede todavía, ya que habiendo caído en pecado, el hombre corrompió su naturaleza. Sin embargo, por la obra de Cristo, el Señor ha querido renovarnos y restaurarnos. Cuando el hombre redimido se une a una mujer redimida, ellos crean una unión redimida bajo el consejo de Dios. Esto no significa que sea un matrimonio exento de problemas o de dificultades. No, sí las hay y las habrá siempre, pero cuando se tiene un corazón redimido, se tiene un espíritu renovado, esas diferencias se tornan en bendición. También hay diferencias físicas. Como ya lo adelantamos en el punto anterior, el diseño anatómico del individuo está ligado a su identidad genética y psicológica, de tal manera que no funciona entre un hombre con otro hombre, de tal manera que no funciona entre una mujer y otra mujer, de tal manera que no funciona entre un hombre y una muñeca de plástico o un animal, o entre una mujer y un objeto inanimado y un animal. Es que lamentablemente hoy eso es lo que se pretende en este mundo y algunos rebuscan argumentos para sostener estas falsedades, pero no hay nada que pueda sostener esto porque sucumbe y se hace polvo en la realidad de la vida. Así que cualquier intento de estos lo que genera es un desfase en la existencia del ser humano y trae problemas graves a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Las diferencias físicas son parte de la naturaleza y los conflictos que hoy se ciernen entre mujeres que buscan la emancipación de su género u hombres que se confunden también en la sociedad no hace más que traer un conflicto existencial al individuo. Pero la mujer alcanza su dignidad y su emancipación hasta donde esta palabra positivamente o sanamente hablando lo permita. La mujer alcanza su mayor dignidad cuando ésta se apega y descubre la identidad que Dios le dio al crearla, cuando se apega a su identidad creacional, cuando como mujer asume su naturaleza femenina y también desarrolla su propósito en esta vida, y asimismo el hombre. Entonces él pasa a ser un verdadero caballero y ella pasa a ser una verdadera dama. Él es un verdadero príncipe azul y ella es una verdadera princesa enamorada. A esto es a lo que alude Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7. Dice, ella es un vaso frágil y él es un caballero con la fuerza suficiente para protegerla, pero también en el peor de los casos para destruirla. Por lo tanto, el Hijo de Dios que ha venido a los pies de Cristo para una vida nueva debe cuidar a su esposa para que no sucedan malos tratos que estorben su relación con Dios y su comunión con Dios. Estas diferencias creacionales y físicas nos llevan también a diferencias del plano psicoemocional y veamos algunos aspectos dentro del plano psicoemocional. Por ejemplo, la comunicación. Hay estudios que revelan que la mujer habla
durante un día o también a lo largo de su vida el doble de las palabras que el hombre habla. Parece que esto se explica y se entiende solo, ¿verdad? No es sencillo comprender estas diferencias. No es sencillo comprender este tipo de aspectos de la vida humana. El ser humano es un ser tan complejo que ni siquiera los más renombrados científicos en el mundo han podido eh, explicar el comportamiento del ser humano. Pero eso tampoco tiene que ser motivo para destruir un matrimonio. Estas diferencias, aunque son complejas y difíciles de comprender, no son argumento para la dilución del matrimonio. Todo lo contrario, estas diferencias deben enriquecernos y deben motivarnos cada día a conocernos mejor y a respetarnos cada día más. Ciertamente los hombres a veces somos muy callados y respondemos a una pregunta o a una situación a veces con una sola palabra, mientras la mujer, por su naturaleza, por su forma de ser, por sus emociones, puede responder a la misma situación con muchas más palabras o con muchos gestos que nosotros no. Pero esto no es un motivo, como lo hemos dicho ya, para pensar que no funciona una relación. De ninguna manera. Las diferencias en la comunicación deben enriquecernos, porque la comunicación trasciende más allá de las palabras. La comunicación trasciende más allá de las palabras y lo que en ocasiones no se dice con palabras, basta con gestos, basta con acciones para decir lo que se diría con muchísimas palabras. Así que en el matrimonio se requiere un mismo idioma, como lo dijimos en el estudio anterior. La unión íntima del matrimonio, la unión que se cierne en el plano sexual, va más allá de la simple relación íntima sexualmente hablando, va más allá. El que el hombre y la mujer lleguen a ser una sola carne, va más allá de lo sexual a los vínculos psicoemocionales y espirituales que se constituyen y se fortalecen en el matrimonio. Así que en el matrimonio se requiere un mismo idioma en lo emocional, en lo espiritual y en lo íntimo, y que permita una comunicación que trascienda más allá de las palabras. También hay una diferencia en la forma en que expresamos las emociones. ¿Sí? En nuestro caso particular, mi esposa es una mujer que tiende a expresar con mucha facilidad y humildad sus emociones. Ella, ante una película que artísticamente sensibiliza al individuo, ella suele mostrar sus sentimientos a través de las lágrimas. Sin embargo, yo tomo las cosas con mucha más solidez, diría yo, y difícilmente derramo lágrimas. Sin embargo, muchas veces me he dado cuenta que el mismo sentimiento que hay en su corazón y en su ser es el mismo sentimiento que hay en mí, y sin embargo la forma en que expresamos nuestras emociones es diferente. La cultura ha influido mucho en nuestra forma de ser. Algunos sociólogos dicen que la cultura latinoamericana y la cultura mexicana, que ha estado bastante influida por el machismo, por el hombrismo latinoamericano, y a los mexicanos especialmente se nos tacha de machistas, ha llevado a que muchas familias estén formadas por hombres con un carácter rígido, sólido e insensible. Y que muchos de nosotros
hayamos crecido en este tipo de familias donde la mujer es la que expresa los sentimientos, es la que derrama lágrimas, mientras el hombre es un ser petrificado, que no tiene tiempo, que no tiene momentos para mostrar sus sentimientos. Y entonces eso lleva a que muchos de nosotros hayamos crecido bajo esa influencia y lleguemos a ser individuos también petrificados en cuanto a los sentimientos. El estilo de vida moderno, donde todo es a prisa, donde todo es mecanizado, donde todo se pretende llevar mediante metodologías estrictas, lleva también a una sociedad insensible. Los efectos de las redes sociales, donde las relaciones dejan de ser físicas y pasan a ser virtuales, también está creando individuos insensibles. Pero la obra del Espíritu Santo, que transforma el corazón del hombre y el corazón de la mujer, y esa obra que, mire cómo describe el fruto, o cómo es los efectos del fruto del Espíritu, de acuerdo a lo que Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Es maravilloso cómo los efectos del fruto son efectos que fluyen a través de las emociones y de las sensaciones con las que Dios ha constituido al individuo. Así que podríamos provenir de la familia más insensible del mundo, pero cuando el Espíritu obra en nosotros, cuando la obra de Cristo es aplicada en nosotros por el Espíritu, este nos transforma y nos renueva de tal manera que podemos expresar nuestras emociones y complementarnos mutuamente aún en las diferencias. Dentro del plano de las diferencias psicoemocionales también se encuentra el aspecto mental, especialmente en la forma en que muchas veces se enfrentan las situaciones en las que se toman ciertas decisiones. El hombre, por su parte, tiende a ser un individuo racional, calculador y a veces muy metodologizado. La mujer, por su parte, tiende a ser bastante emocional y por ende intuitiva y cariñosa. El hombre necesita un balance entre la razón y las emociones. Y la mujer necesita un balance entre las emociones y la razón. Esto es lo que hace hermoso un matrimonio. Yo por mi parte me considero un hombre bastante calculador y que doy prioridad al uso de la razón. Mi esposa, por lo contrario, es una mujer bastante cariñosa, sensible, que tiende a ser emocional. Pero es maravilloso cuando juntos tomamos decisiones en las que el balance llega a ser perfecto. Las diferencias entre ella y yo nos enriquecen para tomar las decisiones más sabias y prudentes que nos hacen avanzar en esta vida tan llena de desafíos. Y por último, volvemos a retomar el tema de la sexualidad. En el estudio anterior hablamos de la sexualidad en términos de los principios creacionales del matrimonio y cómo la sexualidad es la cúspide de la relación y es algo que Dios ha diseñado. Pero acá vemos que también en lo sexual el hombre y la mujer son muy diferentes. Aquí las diferencias suelen remarcarse. El tema de la sexualidad es un tema que por muchas generaciones se mantuvo como tema tabú, es decir, como un tema que no se abordaba, que difícilmente se abordaba o que únicamente se abordaba cuando ya habían consecuencias por no haberlo abordado a tiempo.
y las diferencias sexuales suelen remarcarse. La sexualidad es una cualidad muy compleja en el individuo. Y la distorsión pecaminosa de la sexualidad es la que trae las consecuencias más tristes y dolorosas al matrimonio, y es la diferencia o la distorsión pecaminosa la que también termina por destruir muchos matrimonios. Es el factor que más excusas da al hombre o a la mujer para romper el matrimonio. Y más allá de las excusas, muchas veces da de hecho razón para, para que el hombre o la mujer se sienta con argumentos. Jesús de hecho hace alusión al pecado sexual como la base por la que en el tiempo de Moisés se dio permisividad al hombre para conceder el divorcio. Así que desde su nacimiento el hombre y la mujer son diferentes. El desarrollo sexual desde nuestro nacimiento hasta nuestra edad adulta es diferente también entre el hombre y la mujer. Y en el mismo acto sexual, en la misma intimidad sexual, afloran también esas diferencias entre el hombre y la mujer. Es muy diferente la manera en que el hombre asume el acto sexual o la relación sexual a la manera en que lo asume la mujer. Pero estas diferencias nunca debieron ser ni deben ser argumento o factor para romper un matrimonio. Es que el hombre bajo pecado muchas veces ha argumentado que ante la insatisfacción o ante los cambios hormonales, psicoemocionales de la mujer, o cuando ésta por la edad tiene cambios en su persona que hacen que la relación sexual ya no se pueda llevar a cabo, lleva a muchos hombres a tener como excusa la separación y la búsqueda de otra relación. No, el problema comienza en la falta de educación sexual. Ahí es donde está el problema. Y este se agudiza en la falta de santidad en el matrimonio y en la relación sexual. Como decía, la sexualidad es un tema que por muchas generaciones se mantuvo como tema tabú. Y los primeros conceptos, los primeros principios sobre sexualidad que muchos jóvenes tuvimos, realmente los adquirimos en la secundaria o en la preparatoria, y desafortunadamente la mayoría de estos no provenían de conceptos bíblicos, de conceptos creacionales o de conceptos sanos. Y esto lleva a una mala formación en la sexualidad de muchos hombres y mujeres que por falta de santidad en el matrimonio o en su vida personal se agudizan. Así que educar sobre las diferencias sexuales desde nuestra infancia, educar a nuestros hijos y enseñarles que hemos sido diseñados de una manera diferente, nos ayudará a que tengamos una interpretación correcta de la sexualidad en el matrimonio. Nos permitirá comprender que el hombre y la mujer han sido diseñados de manera muy diferente, pero que esas diferencias deben enriquecernos en la relación sexual para que de esa manera el matrimonio se vaya cada día edificando, haciendo más sólido e indestructible. La santidad perfeccionará las diferencias y seremos enriquecidos en nuestra relación para glorificar a Dios también en nuestra sexualidad. Hermanos, hemos podido estudiar a lo largo de este estudio y a la luz de la Escritura que las diferencias con las que Dios nos creó desde el principio son diferencias que se tornan en bendición cuando éstas son redimidas en el hombre y en la mujer, y estos al unirse
Encuentran así la redención de su matrimonio, la dignificación de su matrimonio, cuando a pesar de las diferencias, tanto triviales como inherentes a cada naturaleza, son perfeccionadas por el Espíritu para vivir relaciones matrimoniales dignas, que alaban y que glorifican a nuestro Dios. Hermanos, vivimos en una época en la que necesitamos retomar todos estos principios para ir formando matrimonios que glorifiquen a Dios y que sean perfeccionados aún en las diferencias. Que el Señor nos bendiga.